se llama Juan, un hombre que sin duda alguna era un hombre de carácter violento, un carácter difícil, pero cuando conoció a Jesucristo y cuando Jesús vino al encuentro con él, donde él se encontraba, la cosa cambió para su vida. Su vida ya no fue igual, fue una vida diferente. Toda la cadena de amargura se rompió. Era un hombre que no le importaba nada, eso lo dice la historia. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Pero cuando Jesucristo estuvo frente a él, confrontó su carácter, confrontó su vida, le perdonó su pecado y las cadenas se le rompieron, porque hay poder en Jesucristo. Así cuando nosotros venimos a la planta del Señor, venimos con tantas cosas cargando. Hoy en este tiempo los hombres y las mujeres tienen un decir o un dicho muy popular por ahí. Dicen: yo no voy a la iglesia porque de repente que yo vaya a la iglesia y al entrar la iglesia se puede caer. Mentira del diablo. Lo único que se le va a caer yendo a una iglesia donde se predica la palabra van a ser las cadenas, y sus pecados van a ser quebrantados por el poder de Jesús de Nazaret. Dice: y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. ¿Sabe una cosa? La gente conocía al Señor Jesucristo porque no era un hombre igual que los demás, no era un hombre cualquiera, era el Hijo de Dios, el que tenía la unción poderosa del Espíritu Santo. No era cualquier hombre, era el hombre en la tierra haciendo estragos, y con tan solo 3 años de ministerio sacudió la raza humana sobre la faz de la tierra. Es que la palabra que predicaba Jesucristo y la palabra que se te predica hoy en día es una palabra eficaz, poderosa, restauradora, sanadora, una palabra de verdad, que cuando la palabra empieza a penetrar nuestra vida, todo el cucaracheo y el ratonerío del mundo empieza a salir de nuestra vida, porque el gobierno de Jesús se cimenta tremendamente dentro de nuestros corazones. Y alguien adore a Dios en esta hora. La gente reconocía a aquel hombre porque nada ni nadie podía hacer la maravilla, señales y prodigios que el mismo Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, hacía en esta tierra. La gente se asombraba porque los paralíticos se levantaban, porque los ciegos veían, los mudos hablaban y adoraban el nombre potente de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Los muertos eran resucitados, los leprosos eran limpiados, y a los pobres era anunciado el evangelio de Jesucristo. Este evangelio que cambia, un evangelio de riqueza. No es palabra, como decía nuestra hermana Verónica en administración, entre canto y canto. No es palabra por ahí de político, no es palabra de filósofo, no es palabra por ahí de psicólogo. Era una palabra distinta, poderosa y eficaz. Llevaba vida, estaba la unción ahí, porque el hombre estaba ungido de lo alto. Así que cuando la gente escuchaba hablar del Señor Jesucristo, la gente se amotinaba donde él iba, le seguía. La fama de Jesús se estaba divulgando sobre todos los alrededores donde él andaba. A la gente le interesaba ser llena de esos vacíos huecos que estaban por ahí estorbando la vida de ellos. Hoy, amigo, amiga, que escuchas esta predicación en este día, yo te quiero decir que hay alguien que te ama con amor eterno, por tanto ha prolongado su misericordia hacia ti. Yo no sé qué asunto estés tú viviendo o qué problema estás transitando, pero sabes, si la gente se daba cuenta en aquel entonces de que Jesús hacía cosas maravillosas y le seguía para recibir poder de lo alto, hoy te digo, Jesucristo te hace un llamado para que reciba esta palabra de bendición y tu vida cambie de manera abrupta, que la gente se dé cuenta que en ti hay una sonrisa. Dice por allí que la sonrisa no cuesta nada, pero da más luz que la electricidad. Usted sabe por qué el diablo está en tinieblas: porque le cuesta cara la luz, y la luz solamente la da Jesucristo. Y aquel que no tiene la luz de Jesucristo está viviendo en tiniebla, está viviendo en un pecado terrible. Pero sabe una cosa, como lo dijimos el día de ayer, el pecado separa del Señor nuestro Dios. El pecado te denigra, te corrompe, es como una carcoma que va por ahí destruyendo tu persona. Es una enfermedad degenerativa que si tú no le pones un alto y no le das medicamento a ese asunto, empieza a hacerte daño, empieza a provocar en ti estragos, hay secuelas, empieza a haber una derrota hasta que llegas a la vil muerte, porque el pecado, el pago del pecado es la muerte. Pero yo te digo en esta hora, hay una solución para tu condición. Jesucristo es, y la palabra es la medicina que puede restaurar tus huesos. La medicina es una palabra viva, maravillosa, una palabra que llega hasta lo profundo donde
ningún bisturí humano llega para sanar tu persona, porque la mano poderosa de Jesús tiene eficacia. ¿Qué cree que sucedió cuando Jesús estuvo en la cruz del monte Calvario? Cuando Jesús murió en aquella cruz hace 2000 años atrás, dice la palabra del Señor que hubo tinieblas sobre toda la tierra. El velo del templo se rasgó y la tierra se sacudió, porque hay poder en Jesucristo de Nazaret. Hoy te digo que escuchas este mensaje, no endurezcas tu corazón y no digas mañana tendré la oportunidad. Aleluya. Esto no es un juego, las cosas del Señor son serias. A lo mejor tú que escuchas esta palabra, ya ha estado tratando el Señor contigo y te preguntas cómo Dios ha hablado conmigo, cómo Dios ha tratado conmigo. A lo mejor te han dado un folleto en la calle, tu vecino, tu vecina te ha hablado del plan de salvación. Allá donde tú trabajas, tu compañero, tu amigo, tu amiga, yo no lo sé, por allá te han hablado de Jesucristo. Has hecho caso omiso a la palabra del Señor. Hoy te digo, hay una oportunidad que te entrega el Señor a través de la palabra, y es una garantía de vida eterna, un regalo magnífico que tú puedes ser merecedor de él. Hermano, hermana, amigo, amiga, cada que el apóstol Juan, este hombre que escribió este evangelio, escribía de Jesucristo, nunca hizo referencia al nacimiento, ni que nació en un pesebre, ni habló de su niñez. Solamente hizo referencia a los hechos poderosos de Cristo Jesús. Solamente él, el apóstol Juan, este escritor al evangelio, se enfocaba primordialmente a los milagros, a las señales y a las maravillas magníficas que Jesucristo, el Hijo de Dios, hacía en esta tierra. Hablaba de manera eficaz, de manera profunda, hablaba con la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Si le va a entregar el aplauso, entrégueselo a Jesucristo, que aquí el predicador se lleva solamente la satisfacción de ser un medio. ¿Sabe algo, hermano, hermana? Cuando Jesucristo estuvo, dice aquí en el verso 17, por ahí a la tumba de Lázaro enfrente, yo me imagino que cuando Jesús llegó a la tumba, estaban todos los espectadores por ahí observando a qué es lo que iba a hacer ahora Jesucristo, a ver ahora qué truco iba a hacer. Pero no había truco en ese asunto, había un poder magnífico trabajando de manera gloriosa. Es que cuando Jesús llega a un lugar, la cosa empieza a restaurarse. Y me imagino, yo la palabra no lo dice, pero me imagino que la muerte empezó por ahí a zarandearse. Y mientras estaba Jesús fuera de esa tumba, estaba por ahí la tumba misma sacudiéndose, y estaba la piedra casi removiéndose en la entrada de la misma. ¿Sabe por qué? Porque había un Jesucristo afuera. Iba a ser un estrago, iba a ser una bendición, iba a sanar a los incrédulos para que creyeran que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Aquel que le dijo a Marta hace 2000 años: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, este vivirá, porque Cristo es la vida. Yo no sé qué situación está pasando en este día. Solamente te quiero decir que si no tienes a Cristo Jesús y te han estado hablando de tanto tiempo atrás y no has aceptado el gobierno del Señor, eres un vil cobarde. Pero los valientes, dice la Escritura, son los que arrebatan el reino de los cielos. Los valientes, los violentos. Hoy te invito, te hago un reto a que acepte el gobierno de Jesús sobre tu vida. Y que en tu corazón se entronice el mismo Rey de reyes y Señor de señores, del cual hoy en este día yo te estoy predicando. ¿Cuántos adoran a Dios? Lázaro salió de la tumba. Sin duda alguna, como era humano, volvió a morir. Pero Jesús dijo un día: esta enfermedad y este acto es para que el nombre de Dios sea glorificado. Y para que un día se predique esta palabra en el fraccionamiento Las Brisas, para que todos los habitantes de esa colonia sepan que yo soy el poderoso Dios de Israel. Para que todos se den cuenta que Jesucristo es un Dios de verdad. No es con D minúscula, está escrito con letras mayúsculas, porque Él es grande y poderoso en batalla. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Dice el verso 18: por lo cual también les había venido la gente a recibirle, porque habían oído que Él había hecho esta señal. La gente estaba por ahí a la expectativa, decían: anda uno que se llama Jesús. Y sabes, Jesús significa Salvador. Había venido a rescatar lo que se había perdido. Él había venido como un siervo sufriente. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Y sabe una cosa, cuando Jesús anduvo
estuvo caminando en esta tierra supo que algo estaba gimiendo, porque los pasos de Jesús a donde quiera que iba a predicar la palabra eran pasos firmes que sacudían y estremecían la misma tierra. Y las aldeas donde él entraba, en los caminos donde él transitaba, en las sinagogas donde él iba a predicar, en los desiertos y en los montes, se sacudían, porque Jesús estaba presente en el asunto. Cuando Jesús transformó mi vida, Jesús me cambió para siempre. Yo predicaba el día jueves y le decía en un mensaje de la palabra del Señor que tenía una enfermedad en mi cuerpo, era el no perdón de muchas otras cosas, pero esto es primordial, esto era meramente espiritual. Había una atadura que me oprimía, porque a los 7 años de edad mi padre me dijo que hubiese deseado que yo no naciera, que me hubiese muerto, y eso fue una estaca que se me enterró en lo profundo de mi corazón. Y desde los 7 años de edad aborrecí a mi padre, no lo amaba y nunca quería volverlo a ver por el daño que me había causado. Pero cuando cumplí 16 años de edad, estando aquí en Matamoros, Tamaulipas, Jesús me sacó más de 300 kilómetros del lugar donde yo vivía a restaurar mi vida, a sanarme y a perdonarme. Y un día fui ante mi padre y le dije: ¿sabes una cosa? Yo te perdono por todo el daño que me hiciste, porque el Altísimo Dios me ha perdonado a mí. Y esto no fue de palabra, fue de corazón. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús llega, se rompen las cadenas, todo estorbo del enemigo sale para afuera. A lo mejor tú no puedes perdonar a tu pariente, a lo mejor tú no puedes perdonar a tu vecino, a lo mejor tú vives allí infeliz, amargado, porque el pecado te produce amargura, el pecado te produce odio, el pecado te produce rencor. No vives feliz, vives con la burla encima, no eres feliz. Pero déjame te digo, yo soy un cristiano que recibí a Jesucristo a los 16 años de edad y tengo la felicidad, tengo el gozo de la salvación. Y no hay diablo ni demonio que opaque a un corazón, aleluya, alegre, feliz, regocijado. No hay retén satánico ni traba del diablo que pueda detener a un verdadero hijo del Señor. Si tú no sabes lo que significa vivir una vida en éxito, yo te invito a que aceptes a Jesucristo de Nazaret, un hombre sobre la faz de la tierra que es el único intercesor entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, el único que puede cambiar tu situación, el único que puede restaurarte de la tierra, empezarte a formar, empezarte ahí a transformar, a hacer una obra perfecta y magnífica. Este Cristo no es el Cristo de Iztapalapa, este es el Cristo de verdad. Aquel cuando nosotros no tenemos más fuerzas, aquel que